Aleluya, glorioso intercambio. Cuán gran misterio es que por gracia somos salvos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarados somos justos ante ese trono celestial, por lo que nuestro Salvador logró en esta cruz, ese sacrificio suficiente en nuestro lugar. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a dirigir unas palabras de oración al Señor. Oh Dios eterno, tú que tienes todo el poder sobre todas las cosas, Señor. Tú que eres santo, santo, santo. Ante tu presencia, confiadamente, oh Señor, esta iglesia se acerca hoy. Nos acercamos confiadamente ante tu trono, oh Señor, porque tu trono es un trono de gracia que está abierto a nosotros, aquellos que hemos creído, que hemos sido rescatados por tu gracia en Cristo Jesús. Nos acercamos ante ti, Padre. Tus hijos se acercan ante ti, oh Padre, y te rogamos, Padre nuestro, te rogamos, Señor, ilumínanos. Tú que habitas en luz inaccesible, te rogamos, ilumínanos. Que tu Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos y los ojos de nuestro corazón, que podamos entender, Señor, cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, oh Dios. Cuál es la grandeza de la riqueza de tu gracia para con nosotros, Señor. Salva hoy, oh Dios mío, salva a los perdidos, Señor. Transforma tu iglesia, Señor. Edifica tu iglesia. Cristo Jesús, te rogamos, Señor. Te suplicamos, Señor. Amén. Vamos a seguir entonces con esa serie expositiva en Efesios. El título del sermón de hoy es Una ciudad, una ciudadanía, una familia, un edificio, nuestra identidad en Cristo. Trataré hoy de terminar entonces el capítulo 2. Nos ocuparemos de los últimos versículos a partir del 19 hasta el 22 de ese mismo capítulo. Hace bastante tiempo atrás, los líderes de esta congregación nos reunimos para decidir cuál sería la carta o el libro de las Escrituras que sería idóneo que lleváramos a cabo entonces una serie de sermones expositivos, y concluimos que Efesios venía muy bien al momento en que nosotros como iglesia estamos viviendo. Dios establece en Efesios las bases de la identidad de la iglesia, y esta iglesia, una iglesia aún bebecita que estamos empezando, necesitamos con urgencia entender qué es la iglesia, cuál es la identidad de la iglesia. Por bastante tiempo nos dedicamos a estudiar qué es el Evangelio. En Gálatas observamos la exclusividad del Evangelio. En Efesios nosotros somos invitados, somos desafiados a mirar más de cerca, a contemplar la maravillosa, gloriosa gracia de Dios, ese Evangelio de nuestra salvación, mirar más de cerca y contemplar las implicaciones de este Evangelio en nuestras vidas.
en nuestras vidas personales, en nuestras vidas como cuerpo, como iglesia. Y a través de esta carta, hermanos, hasta ahora nos hemos podido deleitar inmensamente en esa gracia de Dios, esa gracia que cantábamos hoy. Hemos sido impactados por este infinito y rico amor de Dios, ese amor incondicional que Dios desplegó en esa cruz de manera única para salvarnos y preservarnos hasta la eternidad. Sin duda, hasta el momento, este viaje a través de Efesios ha sido maravilloso. Qué gozo inefable inunda el alma de aquellos que sacian su sed en esa fuente de aguas vivas que brota, que emana de la gloriosa gracia de Dios. Qué consuelo, qué fortaleza, qué maravilla. Invito que con vuestras Biblias abiertas, tómate unos segundos ahora, echa un vistazo al capítulo 1, al capítulo 2, esos pasajes que tú has subrayado, esos versículos, estas verdades que te impactaron, que te han alimentado. Saborea una vez más. Tómate tu tiempo, saborea, eleva tu mente y tu corazón al Señor y agradece a Dios por esta salvación tan grande con que nos ha salvado. Aleluya, nuestro Dios, eternamente, Él es digno. Disfruta de este gran amor y esta gran y rica misericordia con el que Dios nos amó, con lo cual Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aún si quieres, puedes declarar con tu voz, no hay ningún problema. Puedes agradecer al Señor, puedes en tu intimidad, en tu mente o en voz, viva voz, puedes agradecer al Señor. Es bueno que agradezcamos al Señor, que glorifiquemos al Señor por lo que ha hecho. Ese es el propósito realmente de la predicación. Como oraba nuestro hermano Edgar, que la palabra de Dios, que el Evangelio revelado a través de su palabra guíe nuestros ojos, cautive nuestra atención y haga brotar en nuestros corazones alabanza. Porque para eso fuimos hechos, para alabanza de la gloria de su gracia. Gracias, Señor. Debemos agradecer al Señor no solamente por redimir a un pueblo, salvar a un pueblo para sí, sino también por hacernos parte de ese pueblo. Es glorioso pensar, antes estábamos cantando y veía esa imagen de la cruz y pensaba, wow, cómo a veces pasamos por alto el hecho que Dios estuvo colgado en una cruz para redimir para sí un pueblo. Qué glorioso es pensar eso. Dios murió en una cruz para comprar para sí mismo un pueblo. Y qué increíble es pensar que entre ese pueblo estábamos nosotros. Que entre la lista de ese pueblo llamado por su nombre estaba mi nombre. Eso es... no hay palabras, ¿no? Así que el Señor es digno de gloria, de alabanza, de nuestra devoción, de nuestra entrega. Y el jueves pasado, justamente, nuestro hermano Edgar nos estaba enseñando acerca de este carácter relacional de Dios. Meditábamos pasaje tras pasaje, cómo Dios continuamente, desde la eternidad pasada, ha construido, ha hecho un plan para salvarnos, un plan para acercarse a nosotros, un plan para relacionarse con nosotros. Pensábamos, ¿no?, en este Dios que nos reconcilió consigo mismo. Ese Dios que se acercó a nosotros para acercarnos a Él. No es nuestro Dios digno de alabanza, hermano. No es nuestro Dios digno de gratitud, de adoración, de admiración, de amor, de entrega de nuestras vidas. No es nuestro Padre que nos ama digno de ser imitado.
Si echas una ojeada rápida al capítulo 2, podrás encontrar que varias veces hay expresiones que se repiten, que nos sitúan en un tiempo, que apuntan a un estado, y el autor hace eso justamente porque pretende que enfatizar el contraste que hay entre quienes éramos y quienes somos, gracias a Dios. Quienes éramos, cuál era nuestra identidad y cuál es nuestra identidad en Cristo. Fíjense el versículo 1 del capítulo 2. Y Él os dio vida, ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales, versículo 2, en otro tiempo anduvieron, en otro tiempo. Esta era nuestra identidad, en otro tiempo, pecadores sin vida. Versículo 3, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo nuestra identidad era de personas entregadas a nuestros deseos pecaminosos, a la lujuria, a la sensualidad. Éramos por naturaleza hijos de ira, éramos. Versículo 4 al versículo 6 encontramos entonces, como les dije, ese contraste que es la finalidad por la cual el autor apunta al estado anterior nuestro. Pero Dios, cada vez que leo ese pero Dios en la Escritura me sacude el alma. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquello éramos en otro tiempo, pero Dios ha cambiado todo por su gran amor con que nos amó. Estábamos muertos, pero ahora tenemos vida verdadera, una vida además que, como podemos ver en el texto, se proyecta a un futuro glorioso que ya está decretado, ratificado y garantizado por el Dios soberano. Por eso puede decir que ya nos resucitó, que ya nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Avanzamos entonces al versículo 11 y 12. Encontramos el primer imperativo de la carta hasta el momento. Por tanto, recuerden, acordaos, que en otro tiempo, un tiempo pasado, una vez más, ustedes gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Traigamos a nuestra mente, hermanos, ejercitaron lo que vimos en el sermón pasado, recordaron durante esa semana quiénes eran, qué hizo Dios por nosotros. Traigamos ahora mismo a nuestra mente, no perdamos de vista, cuidemos de no olvidar que en otro tiempo, nuestra identidad pasada, nosotros éramos extraños a Jesucristo, estábamos lejos de Cristo Jesús, éramos personas separadas, lejanas, ajenas a la salvación. Nuestra identidad era una de profana miseria, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Versículos 13 al 18. Pero ahora, el contraste una vez más, eso éramos, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar
con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos ahora presente nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Nuestra identidad era de individuos alejados de Dios, enfrentándonos unos contra otros. Estábamos en guerra con Dios y con el prójimo. Esta era nuestra identidad. En otro tiempo esta era nuestra condición, pero ahora en Cristo, por su sangre, por su sacrificio, nuestra identidad es la de un pueblo que ha sido acercado a Dios, reconciliado con Dios, pueblo que ahora ha recibido la paz para con Dios y consecuentemente la paz unos para con otros, consecuentemente reconciliados unos con otros y juntos, aquellos que estaban separados ahora juntos por el poder del Espíritu Santo tenemos ahora entrada al Padre. Ese es el gran panorama de este capítulo. Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora lo contrario en Cristo Jesús. Fuimos acercados a Dios y tenemos la más grande de la esperanza. Versículo 12 encontramos la descripción fundamental de nuestro estado miserable. Estamos separados de Cristo y como conclusión no teníamos esperanza y estábamos sin Dios. Una de total, absoluta miseria era nuestra identidad. Versículo 13, entonces nosotros vimos este contraste, esa transformación, el cambio fundamental, esencial que Cristo trae cuando nos acerca, nos atrae a Él, nos lleva a Él mismo a través de su sangre. Pero en modo general la carta cita varias cosas de las cuales éramos ajenos y cabe preguntarnos a qué fuimos realmente acercados, solamente a Cristo. Fuimos acercados, hermanos, a esa promesa hecha a Abraham, promesa que decía que la simiente de Abraham, el descendiente de Abraham, en todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Todas tendrían entrada a ese pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esa promesa recayó sobre toda su descendencia, pero se materializó, vino a la existencia en Cristo Jesús, Dios encarnado, hecho hombre, que vino al mundo para morir por nuestros pecados. Esa fue la respuesta de Dios ante nuestra miserable condición. Esa fue la respuesta de Dios a nuestra desesperada condición. Identificarse con nosotros para que nosotros, por medio de Cristo Jesús, pudiéramos recibir una nueva identidad. Antes éramos miserables, sin esperanza, sin Dios, impotentes frente a nuestra inminente condenación, pero ahora en Cristo tenemos esperanza, esta esperanza que Pablo ora pidiendo que Dios nos ilumine, recuerden, para que podamos comprender cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de Dios en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Una descripción gloriosa de esa esperanza nueva, de esta identidad nueva que tenemos. Encontramos en los versículos 6 y 7 del mismo capítulo 2. Dios Padre con Cristo nos resucitó y con Cristo nos sentó en lugares celestiales a fin de, con el objetivo de mostrar en los siglos venideros, y esto es eternamente, las sobreabundantes o inagotables, infinitas riquezas de su gracia. Es decir, esa gracia infinita que se despliega, se revela, se muestra a través de su bondad, dice el texto. Lo cual también se puede traducir como su amabilidad, su dulzura, su benevolencia para con nosotros en Cristo.
Primer detalle importante del texto que estamos tratando y que trataremos hoy es el empleo de ese pronombre personal, nos, o que indica nosotros. La salvación es personal, sin duda, es individual, no hay discusión de eso. Pero Dios no nos salva para que vivamos esa salvación individualmente, centrados en nosotros mismos. No nos salva para disfrutar la salvación como si fuera un fin en mí mismo. De cierto modo, Dios nos traslada de un reino de egocentrismo a su reino, a su pueblo. De cierto modo, Dios nos saca del reino del yo y nos traslada a su reino, el reino del nosotros, del pueblo de Dios, de su familia, de su iglesia, del cuerpo de Cristo, de su nación santa. De cierto punto de vista, hermanos, sí, la salvación es individual, pero si miramos la Escritura de manera más amplia, Dios salva a un pueblo. Hay un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, el cual Cristo vino a morir para rescatar a su pueblo. Continuamente, hermanos, si nos fijamos en estos detalles, vemos como la palabra de Dios, el lenguaje inspirado por el Espíritu Santo, destruye el individualismo y el egocentrismo. Unos cuantos domingos atrás me llamó la atención que nuestra hermana Gaby, tratando de ayudar a Samuelito a quedarse con lo que yo estaba enseñando, le propuso, ¿no?, que él contara cuántas veces yo repetiría la palabra pecado. Y digo de paso que es una buena estrategia para aplicar con los niños, ¿no? Así ellos quedan pendientes de lo que está diciendo el predicador y queda con lo que se está predicando, al fin y al cabo. Pues la misma estrategia les propongo, en serio. Miren el texto, escuchen el sermón, revisen, lean en vuestras casas y ahora mismo presten atención cuántas veces cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a la salvación, a lo que Dios hizo, a la gloriosa gracia, cuántas veces relaciona esa salvación a un individuo, a alguien aislado, y cuántas veces relaciona la salvación al nosotros. Para que me entiendan bien, cuenten cuántas veces el nosotros se repite y el tú o el yo se repite. Traerá mucha luz para que entiendan lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Hagan un circulito, enumeren como prefieran, pero presten atención en este detalle. Hermanos, ¿cuántas veces en la Escritura, cuando habla de la salvación, se refiere a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, al pueblo de Dios, a nosotros? Nos salvó, nos sentó, nos dio vida. Antes no teníamos esperanza, pero ahora sí tenemos, pero no una esperanza cualquiera. Estoy tratando de darles un panorama un poco de todo lo que está tratando el capítulo antes de entrar en los versículos que nos centraremos hoy. Teníamos una esperanza, pero no una esperanza cualquiera, hay una esperanza maravillosa. Por un lado, sin Cristo Jesús, la única expectativa que una persona puede tener es de fuego y condenación eterna, es de castigo e ira. Y esa era nuestra expectativa, eso es lo que nos tocaba, porque éramos herederos, hijos de ira, al igual que los demás. Pero en Cristo Jesús, hermanos, Romanos 5, versículo 1 al 2, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y aquí un término que se repite una y otra vez en Efesios: nos gloriamos, gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, todos hemos pecado. ¿Y de qué fuimos destituidos? De la gloria de Dios. Esta palabrita destituidos quiere decir que estábamos lejos, no alcanzábamos la gloria de Dios, pero ahora tenemos una nueva esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La gloria de Dios. ¿Pero de quién es la esperanza? Nuestra esperanza.
Es la esperanza del pueblo de Dios. Y esto es lo que Pablo hace continuamente en Efesios. Presenta un cuadro y da el contraste. Muestra quiénes éramos y ahora quiénes somos en Cristo Jesús. Apunta nuestra nueva identidad, esa identidad que es resultado de la obra eficaz de Cristo Jesús, del Dios Trino, y que hemos recibido por pura y soberana gracia. Y esta es otra realidad central de esta carta, que la obra de la salvación es trinitaria. El Dios Trino salva, Dios Padre elige, Jesucristo Dios Hijo muere en la cruz, el Espíritu Santo ratifica, sella, preserva a los santos hasta la eternidad. Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta, ya entenderán cuando lleguemos al texto, entenderán por qué estoy repasando todas esas cosas, que tengamos en cuenta cuando leemos Efesios, es que la salvación conquistada en la cruz por Jesucristo no es un bien que Él nos ofrece a la iglesia, al pueblo escogido, con la posibilidad que lo desechen, que dice Emerson. Sí, la salvación es irrevocable, dice la Sagrada Escritura. Y aquellos por los cuales Cristo murió, esos Él llamó, santificó y glorificó. Ya está, los elegidos están garantizada su salvación, porque la salvación no es por obras. Eso es algo que en Efesios se repite una otra vez. Es por gracia, es por la obra soberana de Dios. No es por méritos humanos. La salvación no es como una aplicación que tú puedes aprovecharse de una oferta de 3 meses gratis para que al final puedas desecharla sin más. La salvación es un estado nuevo, es un momento nuevo en nuestra existencia. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes estábamos sin esperanza y ahora tenemos una esperanza viva. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Antes éramos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. No cabe medio término. No encontramos espacio para medios términos en lo que estamos viendo en las Sagradas Escrituras. Piensen en un zombie, ¿no? Como las películas de los zombies, ¿no? Un muerto viviente. Hace ruidos como un vivo, camina pareciendo un vivo, pero huele mal, se pudre como un muerto, no tiene vida verdadera en sí, su estado es decadente, es grotesco y queda obvio que finalmente que está muerto. No existe eso en la salvación. O tú estás muerto o tú estás vivo, o tú estás en Cristo o estás con el diablo, es salvo, perdido, camino al cielo o camino a la condenación. No hay medio término. De hecho, la identidad que se nos presenta en Efesios no es una identidad que tú puedes lograr por tus esfuerzos. No dice en ningún lado en Efesios que no se nos anima a tratar de alcanzar esa identidad, no se nos anima a tratar de lograr ser salvos. Apunta a una realidad que Dios otorga por gracia. Fíjense el lenguaje, estábamos lejos, fuimos acercados. Estábamos muertos, hemos recibido vida. Quiero que se queden con eso. Es triste, hermanos, y para vergüenza nuestra, que infelizmente dentro de la iglesia hay muchos muertos que se comportan como vivos, y los vivos están tan confundidos y perdidos en tonterías que no saben ni qué hacer con esas personas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos ilumine, que el Señor abra nuestros ojos. Entonces, hermanos, dicho todo esto, ese repaso, ese panorama amplio de Efesios hasta ahora, vamos a dirigirnos directamente entonces al versículo 19. Solo la introducción fue de media hora, pero bueno, teniendo en cuenta el sermón del domingo pasado y que aquí hay más gente de lo que había el domingo pasado, así que puedo explayarme, ¿no? Yo dije, ese domingo no va nadie al culto. Vamos entonces, hermanos, a centrarnos en esta última porción en la que Pablo retoma ese lenguaje indicativo, ¿no? La gramática del Evangelio. Empieza a indicarnos una vez más qué es lo que Dios ha hecho y hace por su pueblo, por pura y soberana gracia. Esta porción es el seguimiento del raciocinio de Pablo, no es otra cosa, no está hablando de otro asunto. Y empieza así el versículo 19, así pues.
Y aquí cabe que nosotros nos detengamos brevemente. Ese así pues, ese conector, al igual que en el versículo 11 de la porción que tratamos el domingo anterior, nos remonta a lo que ya habíamos visto anteriormente. Por eso todo este repaso que he hecho. Ese así pues es lo mismo que decir, considerando lo anteriormente dicho, concluimos que... Y aquí, hermanos, un pequeño apunte que les doy, un pequeño detalle. Nuestra lectura de la Escritura debe ser una lectura consciente, una lectura responsable, una lectura diligente, una lectura comprensiva. No podemos ir como caballos locos corriendo sin parar y pasar por encima. De hecho, esa actitud de leer la Biblia con dicha ligereza demuestra en nosotros que no entendemos lo que estamos haciendo cuando abrimos la Sagrada Escritura. Estamos delante de la palabra de Dios. Demuestra en nosotros un desdén, un descaso, un desinterés, una falta de cuidado, de celo, de cuidado. Cuando un niño está enfermo, el padre o la madre le da las indicaciones médicas con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque presa por la vida de su hijo. Escudriñar las Escrituras es velar por nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad que trae salvación. Alguien dijo que los cristianos viven, aún siendo ricos, enriquecidos en Cristo Jesús, viven por debajo de su nivel, viven como mendigos, como miserables, porque no conocen lo que Dios ha reservado en Cristo para nosotros. ¿Y por qué no conocen si está escrito? Porque leemos así corriendo, no consideramos como algo realmente importante. Sigamos las instrucciones de la misma Escritura. Si el apóstol dice así, pues así que, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, pues vuelva a lo que habíamos dicho, repasa lo que había dicho, ten claro lo que se había dicho, para que entonces pueda entender lo que sigue. Y así pues, como les decía, nos quiere indicar el contraste de nuestra identidad pasada frente a nuestra identidad presente, nuestro estado anterior a Cristo y nuestro estado ahora en Cristo. Así pues, ya que ahora ustedes están viviendo un nuevo tiempo, un tiempo de vida, de cercanía con Dios, de paz, de reconciliación, de esperanza, vuestra nueva identidad ya no es, y sigue el autor bíblico, ustedes ya no son, versículo 19, extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Realmente esta afirmación no tiene nada de compleja, simplemente sigue el mismo lenguaje. Ustedes eran extranjeros, estaban alejados, ahora ya no es así, ustedes ya no son extranjeros, no son advenedizos, dice la Reina Valera, si no me equivoco, es extraños, extranjeros, lejanos, sino que son conciudadanos de los santos. Antes estábamos ajenos a la salvación, profanos, distantes de Dios, pero ahora ya no. Esta es nuestra identidad. Estamos cerca. Pablo sigue apuntando a los pilares del conflicto que vimos la semana pasada, ese enfrentamiento que había entre judíos y gentiles, esa pelea estúpida por una cuestión de linaje, cultura, valor político, social o religioso. Yo creo, hermanos, que nuestra iglesia no tiene ese problema. No creo que aquí estemos luchando por etnias, por nacionalidad y por bandera. Gloria al Señor, y espero que nunca ocurra y cuidemos de que nunca pase. Cuidemos de que nunca pase, hermanos, porque ese tipo de conductas no es conforme al Evangelio. Los historiadores registran una oración matinal de los judíos que era muy peculiar. Los judíos hacían una oración de gratitud, de acción de gracias por la mañana, que decía: gracias Dios por yo no haber nacido ni mujer ni gentil. Una gratitud que nacía directamente de un desprecio por el prójimo. Tamaña era tan grotesca era la situación, el enfrentamiento que había entre judíos y gentiles. Yo creo, espero que así no sea, que así sea, que en nuestra iglesia no nos despreciemos porque si es hombre, si es mujer, que si es de África, que si es de Venezuela, que si es de España. Eso son tonterías, yo creo que lo tenemos muy claro, espero. Si algún día, hermanos, eso llegue a pasar a nuestra congregación, les recuerdo el comportamiento de Pablo frente a Pedro en Gálatas, que podemos leer en Gálatas 2 del 11 al 14.
Pablo enfrenta a Pedro cara a cara delante de la congregación y dice porque su comportamiento era digno de ser condenado, porque no estaba andando según el Evangelio, y apunta a ese comportamiento como algo tan miserable, tan contagioso, que aún a Bernabé, que era conocido por su amabilidad, por su servicio, aún a él lo había seducido y lo había arrastrado a esa hipocresía. Esa es la vehemencia que tenemos que tener frente a esos comportamientos divisivos que no tienen base en las Escrituras. Ya no somos extraños a Dios, ni extraños unos a otros. Ya no somos extranjeros, lejanos, ahora somos el pueblo de Dios, somos su nación santa, tenemos una ciudadanía celestial, tenemos una bandera, somos los santos, los separados de Dios. Esta es nuestra nueva identidad. Somos la nación santa, somos un pueblo escogido, somos la heredad de Dios. Filipenses 3, del 20 al 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo, es decir, por su soberanía. Hermano, toda arrogancia nacionalista, superioridad étnica, altivez cultural y toda confianza y esperanza en los poderes de esta tierra, en los gobernantes terrenales, no son ya nuestra identidad. No son partidos políticos o ideologías políticas. No es la cultura ni de dónde vine. No es ni mi idioma ni nada del tipo. Nuestra nueva identidad es de un pueblo, una nación santa. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía del cielo, de donde esperamos al Rey verdadero, el Rey de Reyes y al Señor de Señores. El apóstol entonces sigue indicando esa nuestra nueva identidad. Ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos, y sigue el texto, y son de la familia de Dios. Hermanos, el texto a grueso modo hace un contraste continuamente. Toda persona, ya sea religiosa o no, judío o gentil, aparte de Cristo, no es de la familia de Dios. No son herederos del reino eterno. En Cristo Jesús, seas religioso o no, en Cristo Jesús eres familia de Dios. Eres parte de los hijos de Dios, de los herederos de Dios. Y esta es nuestra nueva condición, nuestro nuevo estado que el apóstol inspirado apunta al texto. Afirmar, como se afirmó anteriormente, que Cristo es nuestra paz y es algo maravilloso, no es suficiente. Les voy a dar un ejemplo. España y Colombia no están en guerra, ¿verdad? Pero son dos países ajenos uno al otro. Pasa en Colombia, lo que pasa en España, pero no están en guerra, hay paz. Yo no estoy en guerra con nadie con las personas que están caminando por las calles de esa ciudad, pero soy totalmente ajeno a sus vidas, no sé lo que necesitan, ni sé cómo se llaman, y tampoco tiene mucha relevancia en mi día a día. Estoy en paz, pero estoy distante. Pablo anteriormente afirmó que Cristo es nuestra paz, que la enemistad murió en la cruz, que la guerra con Dios, la guerra uno con otro, se acabó. Pero ahora el Espíritu Santo a través del apóstol, tratando de darnos a entender el nivel de esa reconciliación, la profundidad, la grandeza, lo grande que es ese nuevo estado que tenemos en Cristo, apunta a una relación familiar. Ya no somos extranjeros, somos conciudadanos, somos familia de Dios. Somos hijos de Dios, aquellos que han creído en Cristo Jesús y se han arrepentido de sus pecados. Amén. Pero fíjense que eso no es lo que el texto dice. Podría haber dicho, ¿no? Ustedes no eran hijos de Dios, porque dijo antes, éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, ¿no? Podría haber dicho, eso eran ustedes, ahora no, ahora son hijos de Dios, hijos del amor de Dios, ¿no? Podría ser, pero no, dice que somos familia de Dios. Por eso es importante recordar el contexto. El contexto era justamente una lucha genealógica, es decir, yo soy judío, soy descendiente de Abraham, mi familia es la familia escogida. Yo soy de la familia de Dios.
Los gentiles son paganos, son de la familia del diablo. Era una cuestión de familiaridad, de sangre, de genealogía. Y sí, nosotros somos hijos de Dios, pero el hecho de que apunte a la familia y no a la filiación nos debe llamar la atención a algo muy profundo que está diciendo el texto. Somos familia. Es tan evidente que se nos pasa. Lo repito, somos familia. ¿Entienden el punto? Es obvio en el texto. Miren el texto. No dice somos hijos de Dios, lo cual es verdad, dice que somos familia de Dios. ¿Cuál era el conflicto? Judíos y gentiles estaban enfrentados. Había enemistades, lucha de intereses, desprecio mutuo. Eran ajenos unos a otros, pero ahora son familia. No simplemente no estamos en guerra contra Dios y guerra uno con otro. No simplemente hay una paz estatal entre nosotros y Dios. No simplemente hay una ausencia de conflicto entre nosotros. Somos familia. Eso quiere decir que nuestros intereses, nuestro bien están vinculados, hermanos. Eso quiere decir que aquello que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío. Y no estoy hablando de tu coche ni de tu casa. Estamos hablando de esta paz para con Dios, de esta paz unos para con los otros, de esta nueva identidad. Hermanos, lo que diré a continuación va a chocar a algunos. Me choca a mí. Hay una realidad que se está apuntando aquí. ¿Sabes qué? Mis familiares en esta tierra no son mi familia eterna. Muchos de los que comparten sangre conmigo no comparten la vida eterna conmigo. ¿Cuál es la familia más importante según el texto? ¿La familia a quien yo pertenezco por vínculo sanguíneo o la familia a quien yo pertenezco por el vínculo sanguíneo pero de Cristo Jesús? ¿Cuál es la familia que tiene más peso y más relevancia? ¿Cuál es la familia, cuál es el lazo familiar que define mi identidad? ¿Aquella que puso mi apellido en el DNI? ¿O esta familia que está bajo el nombre de Cristo Jesús? Tristemente es así. No estaremos para siempre con muchos de nuestros hermanos, hijos, primos, tíos. Incluso en algunos casos, tristemente, ni siquiera tu esposo o tu esposa es tu familia eterna. Ahora mira a tu alrededor. Si hay cristianos aquí, son familia eterna, con un vínculo muy, muy por encima que el vínculo de haber sido engendrado dentro de una familia en esta tierra. Hermanos, comprenden lo que estoy tratando de hacerles pensar. Comprenden a dónde el texto está apuntando. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál familia es más importante para ti? Esa es la pregunta oculta en el texto. ¿Cuál familia te define? Es una pregunta atrevida, hermanos, y muy desafiante. Miren al texto. ¿Cuál familia es más importante? ¿Cuál linaje es más importante? ¿El terrenal o el eterno? Miren al texto. Cuestionen el texto. Judíos consideraban su linaje más importante, gentiles hacían lo mismo y por eso se menospreciaban entre sí, pero la Biblia apunta a una nueva familia, que es la identidad de todo aquel que ha sido rescatado por Cristo en la cruz. ¿Cuál familia es más importante para ti? Hermano, en tu vida, en tu orden de prioridad, ¿cuál familia es más importante? ¿Quién viene primero? En la práctica, ¿cuál es la familia más importante para ti? ¿Será que aún estamos erigiendo muros que nos separan de aquello que Cristo conquistó en la cruz? Cristo conquistó en la cruz que fuéramos familia, familia eterna. ¿Cuál es tu identidad? Pregúntate. ¿Qué te está definiendo? ¿Con qué te estás identificando? ¿Con quién te quieres parecer? ¿Qué herencia quieres tú obtener? ¿Sigues reproduciendo, imitando, siguiendo las costumbres de tu familia terrenal? ¿O deseas
imitar, pertenecer, actuar, honrar el hecho de que eres familia de Dios. Hermanos, pensemos ahora mismo en el periodo navideño, ¿verdad? Cualquiera que hable conmigo un poquito sabe mi opinión sobre la Navidad y todo esto. Navidad es una fecha gloriosa. Estamos celebrando que el Salvador vino al mundo. La Navidad es una fiesta espiritual. ¿Cómo que espiritual? No es obvio. ¿Qué ocurrió en la primera Navidad? Ángeles se manifestaron cantando, glorificando a Dios y anunciando al Salvador. Milagrosamente Dios puso una estrella que guió a los sabios del Oriente y los guió hacia el Rey. Es una fiesta profundamente espiritual. Profundamente, esencialmente espiritual. Es el hecho más alucinante de la historia de la humanidad. Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. La Navidad es algo maravilloso. ¿No sería lógico que mi mayor deseo, mi mayor anhelo, fuera celebrar una fiesta espiritual con mi familia espiritual? Es algo descabellado lo que estoy diciendo. ¿No sería lo más lógico que mi corazón deseara más ávidamente separar ese momento para junto con aquellos con quien glorificaré a Dios por la eternidad, glorificarlo aquí en esta tierra? No es lógico. Somos familia. No estoy diciendo, hermanos, no tomen mis palabras, que está mal celebrar celebrar la Navidad con la familia terrenal. No estoy diciendo esto. Lo que quiero tratar es de ayudarles a que escudriñen vuestros corazones y traten de ver la escala de valor que hay en vuestros corazones. ¿Qué estás valorando más? ¿Con qué te estás identificando más? ¿Judíos, gentiles? ¿Cómo se celebra la Navidad en mi país? ¿Cómo se celebra la Navidad en no sé dónde? Es un ejemplo, hermanos. Podría dar 80,000, escogí ese porque nos coge muy de cerca. Lo que quiero, hermanos, es que nos preguntemos y nos examinemos nuestros corazones y tratemos de ver los tintes, los matices, las inclinaciones de nuestro corazón y cuán acorde a nuestra nueva identidad estamos viviendo. Versículo 20. Versículo 20. No somos extranjeros, somos conciudadanos, somos familia. Estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Este es uno de los versículos más importantes para que podamos entender cuál es la identidad de la iglesia. Y hay mucho que podría hablar sobre ese versículo. Podría hacer un sermón entero y 10 solo sobre ese versículo. Pero por el tiempo y porque no es, digamos, el énfasis final del texto, sino parte de él, trataré de simplemente darles alguna luz sobre lo que quiere decir aquí. La iglesia no está siendo edificada, no está siendo construida, no está siendo formada sobre cuestiones culturales, cuestiones temporales. No se debe guiar, ni desarrollar, ni definir por preferencias humanas, por modas pasajeras. No, la iglesia no está siendo edificada, no es edificada sobre lo que es más práctico al ojo humano. No debe definir el rumbo de la iglesia, los espectáculos, las músicas, el humo, el sonido. Nada de eso define la identidad de la iglesia. Lo que define la identidad de la iglesia es que la iglesia está siendo edificada, construida, fortalecida, fortificada sobre una base que está compuesta de 2 elementos. Los apóstoles y los profetas, y no son ni apóstoles ni profetas de esos supuestos apóstoles y profetas que andan por ahí diciendo boberías, sino los apóstoles y los profetas aquí en la Escritura toda toda junta como un todo, como un cuerpo. Es el Viejo y el Nuevo Testamento, la revelación de Dios en el Viejo Testamento y la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Pero toda la Escritura apunta a una sola cosa. Jesucristo mismo lo dijo, la Escritura hablaba de Él. De Él. Por eso Él es la piedra de ángulo, la piedra angular. La piedra angular podría ser en la base de una casa una piedra, y era una piedra grande, fuerte,
alrededor de la cual otras piedras más pequeñas se tenían que encajar y formaban así entonces el fundamento de un edificio. Otro ejemplo de piedra angular encontramos en los arcos romanos, los típicos arcos romanos que eran construidos no con lo que usamos hoy, con los materiales, sino que justamente lo que mantenía firme era cuán firme y adecuada fuera la piedra de ángulo, la piedra del centro, ¿no? Se iba construyendo y al final metía una piedra, y esa piedra, toda la estructura dependía de que esa piedra aguantara la presión. Esa era la piedra angular. La idea aquí es: la iglesia es edificada sobre la palabra de Dios que habla y apunta del Señor Jesucristo. No sobre moda, no porque está guay, no porque me parece bien, no porque atraerá más personas. La iglesia, la identidad de la iglesia es que es un edificio edificado por Dios mismo sobre su palabra, la cual apunta a Jesucristo. Si vas a una iglesia donde la palabra de Dios no es el fundamento y que no se apunta a Cristo, no estás en una iglesia, estás en una sinagoga de Satanás. No es casa de Dios, es un covil de ladrones. La identidad de la verdadera iglesia de Cristo es que es construida sobre la palabra de Dios, sobre la persona de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia sobre Él mismo, la roca, y las puertas del reino de la muerte, del Hades, no prevalecerán contra ella. Esta es la identidad de la iglesia verdadera. Está construida sobre la palabra de Dios, está construida sobre Cristo. No sobre tradiciones, no sobre innovaciones o cualquier otra cosa que no sea las Sagradas Escrituras y Cristo Jesús. Versículo 21. Esta iglesia que está siendo edificada, que está siendo construida. Fíjense cómo indica el apóstol Pablo que es construida, que es fortalecida, que es fortificada, edificada esta iglesia. Esta iglesia que es un edificio en quien todo el edificio bien ajustado. ¿Cuál es la idea que les trae a la mente la palabra ajustado? ¿Por qué Dios inspiró esa palabra ajustado? Ajustado. Piensa en una pared donde los bloques no están ajustados. ¿Cómo está esa pared? Llena de agujeros y no es firme, ¿verdad? Para que una pared esté firme, tienen que estar todos los bloques ajustados. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son como juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Respeten la imagen que el texto está pintando para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? No piensen que ustedes están siendo edificados, hay una casita por aquí, otra casita por allá. No es la imagen del texto. ¿Cuál es la imagen del texto? Un edificio ajustado, creciendo juntamente. Está claro, ¿verdad? Un pastor mío siempre decía: estar juntos es un saco papa, estar unidos, bien ajustado, es un puré papa, donde ya no hay separación, todo es una sola masa. Es más o menos la idea que hay aquí. Aquí ya no hay bloques, yo no veo bloques, veo una pared, ¿verdad? Aquí ya no veo una pared, otra pared, veo un edificio bien ajustado, una sola cosa. El crecimiento que se da a la iglesia no es un crecimiento individual, es un crecimiento comunitario. La idea que se manifiesta en el texto es que nuestro crecimiento individual depende necesariamente de nuestro crecimiento junto. Y del crecimiento junto, a su vez, depende que estemos bien ajustados, hermanos. ¿Entienden a dónde voy? Solamente sobre este fundamento de los apóstoles, toda la Sagrada Escritura y Cristo como el centro de toda revelación de Dios, es que la iglesia llega a ser lo que debe ser: un edificio bien edificado, un templo santo en Cristo. Un templo cuya santidad no deriva de otra cosa sino de Cristo mismo. Y es en Cristo que nosotros, la iglesia, juntamente, y atención a esa imagen, somos un templo
¿Quieres ser templo del Espíritu? Queremos decir que Dios habita en nosotros. Hay muchos otros textos, estoy diciendo que está mostrando ese texto. ¿Qué muestra ese texto? Que ese templo santo, que es morada del Espíritu Santo, es edificado junto. Es lo que dice el texto. Esa es una característica de la morada de Dios. Dios habita en un pueblo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero Dios habita en el templo hecho por sus propias manos, la mano de su Hijo clavada en esa cruz. Esto es la iglesia, esto es lo que somos. Iglesia, es sumamente importante, hermanos, sumamente importante que entendamos esto y que luchemos juntos para que eso sea una realidad en esta iglesia, para que arrimemos hombros uno al otro y luchemos contra todo aquello que causa divisiones en esta iglesia, todo aquello que impida que crezcamos bien ajustados, juntos. Necesitamos, hermanos, borrar por el poder del Espíritu Santo todo el yo de esta congregación, porque Cristo ya abolió toda enemistad, toda rivalidad, toda separación en la cruz. De esto hablábamos el sermón pasado. Nuestra identidad es que somos un pueblo, nuestra identidad es que somos familia, nuestra identidad es que somos un edificio, templo santo de Dios, edificado sobre su palabra y sobre Cristo Jesús. Esta es nuestra identidad. Recordemos, hermanos, este uso del lenguaje que hemos visto hasta ahora. Estamos juntos en Él, unidos en Él, sentados en gloria en los lugares celestiales en Él. Continuamente el texto está utilizando ese lenguaje en plural, comunitario. No van a encontrar una sola vez que se refiere a la salvación lograda por Cristo como algo que se dirige, se limita a una persona. Próxima semana vamos a tomar la Santa Cena. Voy a morir diciendo lo mismo. ¿Qué recuerda la Santa Cena? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, ya no somos extraños, ya no somos ajenos unos a otros. Fuimos acercados, somos una nación, somos una familia, somos morada de Dios. Si nosotros, y les llamo a la responsabilidad ahora mismo, llamo a esta congregación, a cada miembro de esta iglesia a la responsabilidad ahora mismo, si nosotros queremos honrar a Dios en ser una iglesia que honra y glorifica al Señor, debemos morir al yo, dejarlo clavado en esa cruz y luchar para ser nosotros una familia, un pueblo, un edificio. Si queremos alcanzar Lanzarote para Cristo, debemos abrazar esa nuestra nueva identidad. Debemos abrazarla junta. Dependemos vitalmente de Cristo y dependemos vitalmente unos de otros. Todas las imágenes del texto dejan eso claro. Una nación dividida, ¿qué pasa? Una familia que se andan matando entre sí mismos, ¿qué pasa? Un edificio que no está bien ajustado, primer terremoto, primer problema se viene abajo. Es simple, ¿no? Es simple. Si damos un poquito la cabeza, vemos esto en el texto. En el amor de Cristo, hermanos, cultivemos esta paz que Cristo ya conquistó para nosotros. En el amor de Cristo, en amor nos esforcemos en abrazar juntos, en vivir a la luz de esta nueva identidad. Para ir terminando, Romanos 12, del 9 al 13. Escuchen muy bien. Romanos 12, del 9 al 13. Y esto es lo que en la Reina Valera, si no me equivoco, se titula como los deberes cristianos. A la luz de todo el evangelio que Pablo expuso en los 11 primeros capítulos, ahora entra la respuesta cristiana a ese evangelio. El amor sea sin hipocresía, sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Está hablando de la iglesia, del funcionamiento de los cristianos. Ojo, sean afectuosos unos con otros,
con amor fraternal, amor de familia, con honra. Escuchen, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no de Emerson. Con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 1 Juan 3:18. Hijitos míos, mis hermanos, familia mía, escucha por favor, no amemos de palabra, de lengua, de boca para afuera, sino de hecho y en verdad. Unas últimas palabras. A los que están entre nosotros, que aún siguen viviendo según la corriente de este mundo, entregados a sus deseos pecaminosos, nosotros todos fuimos así un día. Fuimos como tú, muertos en tus delitos y pecados, bajo el gobierno de Satanás, herederos de la ira divina. No había esperanza para nosotros, al igual que no hay para ti, si no estás en Cristo Jesús, si intentas salvarte por tus propios esfuerzos. No hay nada que tú puedas hacer para escapar a la ira venidera, a la condenación eterna en el infierno. A lo mejor te crees muy buena persona porque te comparas con otros pecadores iguales o peores que tú. Pero estás muerto en tus delitos y pecados. Estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estás lejos de Cristo. El reino de Dios no te reconoce como ciudadano de la gloria venidera, sino como un extraño, como un ciudadano del infierno. No eres parte de la familia de Dios, sino parte de la familia de Satanás. En el día que comparezcas ante el santo Dios, serás juzgado en comparación a su justicia y su santidad. Serás condenado, salvo que te arrepientas hoy. Que te abandones tus pecados, que te agarres a Cristo, el único y suficiente Salvador, que vino y murió en la cruz para que tú no sufras el peso de la ira divina. Esta es la esperanza viva que la iglesia se aferra. Esta es la esperanza que debemos recordar, que nos humilla, pero a la vez nos llena de júbilo. Y esta es la esperanza que puede ser tuya si te arrepientes hoy de tus pecados y vienes a Cristo. Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. El peor de los pecadores, el Señor es suficiente para salvar. Cree en el Señor Jesús, se arrepiente de tus pecados hoy y serás salvo. Iglesia, abracemos nuestra identidad, cultivemos aquello que Cristo ya logró para nosotros en la cruz. El mayor desafío de la vida es amar. El mayor mandamiento es amar a Dios. No podemos. El segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos. Nos creemos tan buenas personas, ¿verdad? Nos creemos tan buenos, pero con todo, no hay desafío más grande que amar. Si fuéramos buenas personas sería la cosa más lógica y más fácil, ¿verdad? La gran evidencia de nuestra condición sin Cristo es esa. Nuestro mayor desafío, el imposible lograr, es amar a Dios y amar al prójimo. Pero nuestra nueva identidad es esa, estamos vivos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Aferrémonos a eso y luchemos juntos para hacer una iglesia, un pueblo, un edificio, una familia. En Cristo Jesús. Tenemos nuestras cabezas, vamos a orar. Señor, gracias, oh Padre bueno, por tu palabra que, Señor, no nos deja indiferentes. Toca nuestra herida. Nos llama la atención, nos consuela, nos alegra, nos corrige, nos guía, nos reprende. Gracias, Señor, porque tú nos sirves, porque tú nos amas, oh Dios. Sabes que naturalmente, por inercia, nada de esas cosas nos nacerán, nada, ninguna de ellas. Aunque Cristo ya las conquistó en la cruz, ahora te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, Señor, para que podamos abandonar toda nuestra identidad pasada, dejar de mirar hacia atrás y abrazar nuestra nueva identidad en Cristo.
abrazar la realidad de que somos una nación santa, somos un pueblo, abrazar la realidad de que somos una familia, no somos primos distantes, ni tuyos ni unos de otros, somos tus hijos y somos hermanos, Señor. Padre mío, necesitamos que tú nos ilumines para que podamos entender las implicaciones de esto, Señor. Que luchemos juntos, que batallemos juntos, que suframos juntos. Oh, Señor, haz un milagro en esta iglesia, Señor, es tuya. Haz un milagro aquí, Señor. Glorifícate en medio de nosotros, haz un milagro, Señor. Que podamos abrazar la realidad que somos un templo santo en el cual tú habitas, que va siendo edificado juntamente, bien ajustado, creciendo junto, pero con el crecimiento que das tú a tu iglesia, Señor. Que podamos ser una iglesia que está fundamentada, basada sobre tu palabra, Señor. Una iglesia que está centrada en Cristo, una iglesia que entiende que nuestra ciudadanía está en los cielos. Graba tu palabra en nuestros corazones y transforma nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a cantar una última canción.